pierde una superficie de bosque equivalente a un campo de fútbol. Tan solo en el último siglo hicimos desaparecer la mitad de los humedales, la mitad de los arrecifes de coral. La pérdida de los ecosistemas nos deja sin sumideros de carbono, y las emisiones de carbono siguen aumentando y el planeta está a punto de un cambio climático catastrófico. Tenemos que recuperar los ecosistemas. Hay que reparar millones de hectáreas de tierra para que la gente tenga acceso a alimentos, agua potable y a empleos. Restaurar el ambiente nos beneficia a todos. Mejora nuestra vida, crea empleo verde y nos permite tener una esperanza de futuro mejor. ¿Qué vamos a hacer por el planeta entonces? Luchar, por supuesto. Cada día reimaginando la solidaridad, recreando el futuro, restaurando la naturaleza. Defendamos el ambiente, cuidemos la casa común. Bueno, buenas noches compañeros y compañeras, no sé si me escuchan ahí. Perfecto. Bueno, mi nombre es Carlos Villar, estoy a cargo de moderar el Foro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Merlo con Todos. Ante todo quería agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar presente en esta noche. Sabemos que es un sábado, que la semana puede ser complicada con el trabajo y el sábado a veces es el día de descanso para estar con la familia, pero se destaca mucho ese compromiso. Quiero agradecerles de parte de Merlo con Todos, a cada uno. Así que, bueno, no sé si algunos habrán notado que este mes el espacio modificó el logo de Merlo con Todos para destacar la importancia, no solo del mes, sino de este día. Hoy es 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente. Es un día decretado por las Naciones Unidas. En esta fecha se trabaja bajo el lema de reimagina, recrea y restaura. ¿Sí? Como bien decía el video que compartieron recién, tenemos que restaurar miles y miles de hectáreas de ecosistemas y diversidad que se han perdido por la acción humana, ¿sí? Dicho esto, queremos agradecer la presencia del compañero Luis Morales, que nos va a dedicar ahora unas palabras, y del doctor Gerardo Juara, que es secretario de Ambiente de ABOEC, el cual hoy nos va a brindar una capacitación sobre la gestión de residuos sólidos urbanos en la zona del AMBA y la disposición final. Creo y creemos también desde el espacio y sobre todo en el Foro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conocer el impacto que generan las actividades humanas sobre el medio ambiente y sobre nuestra casa común nos va a permitir desarrollar hacia futuro políticas transversales que van a hacer que seamos más respetuosos con el medio ambiente. Formarnos es parte de eso. Hoy estamos todos en un proceso de formación y nada, agradecemos a todos por estar acá, y si el compañero Luis está por ahí, le cedo la palabra. No sé si vi, no lo vi todavía. Luis, anda por ahí. No lo veo. Sí, sí, Colo, yo estoy acá, estoy Buenas en noches, línea. Luis. Bueno, te Gracias. dejo el micrófono. Bueno, muchas gracias, Colo. Gracias, Carlitos. Yo voy a ser breve, solamente voy a saludar, festejar que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y festejar la acción de muchos compañeros y de compañeras que están participando activamente en el espacio Merlo con Todos y que están participando activamente con cada una de estas inquietudes que van surgiendo, ¿no? Recoger el guante del interés en la cuestión del cuidado de nuestro ambiente es una de las cuestiones inexorables que tenemos las personas que militamos cualquier tipo de actividad política, social, y por supuesto la lectura de que la cuestión ambiental debe ser una cuestión de Estado por parte de los militantes es algo que, si bien parece lejano, es algo muy cercano, porque la cotidianeidad del daño y de la lesión al medio ambiente es algo que no en un futuro lejano o en un futuro inmediato vamos a padecer, sino que ya estamos padeciendo.
cuando escuchábamos el video de introducción, nos decía cuántas hectáreas de bosque se perdían cada 2 segundos. Y eso es lo que a nosotros nos alarma y nos interpela, probablemente lleva a la cuestión del medio ambiente. Yo, en la brevedad, apelando a ellos, solamente quiero agradecer al compañero y colega Gerardo Juara por poder estar con nosotros y prestarse a compartir un rato con nosotros en esta tarde, y a través de él mandarle un abrazo a todos los trabajadores del medio ambiente, y puntualmente de la organización gremial del Sindicato de Trabajadores del Medio Ambiente. Lo que vamos a hablar hoy es algo que es una cuestión sine qua non que cualquier instancia del Estado, tanto nacional, provincial y municipal, tiene que tener en cuenta, ¿no? Que es el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos urbanos. Un nombre tan complejo que parece, pero algo tan simple y tan cotidiano como es la basura, ¿no? En su momento, hoy por hoy, cualquier persona que tenga responsabilidades estatales o responsabilidades de gestión, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, la cuestión de la disposición final y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos o de los residuos tienen que ser considerados al momento de elaborar cualquier tipo de proyecto de gestión privada y por supuesto de gestión pública en cualquier instancia del Estado, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial y los gobiernos municipales hoy por hoy tienen que elaborar políticas de Estado tendientes a que los vecinos y vecinas vivan de una manera mejor, y por supuesto también que eso no redunde en un perjuicio de la institución estatal que estén administrando. Y en función de eso, sin dudas, seguramente Gerardo hoy nos va a aportar muchos elementos que nos van a servir a nosotros, en general y en particular a los compañeros y compañeras que trabajan y que participan en el Foro de Políticas Públicas de Medio Ambiente, en la eventual y futura elaboración de un diagnóstico que nos permita planificar una política pública para los ámbitos que nos interesa en algún momento administrar. Les mando un abrazo, Gerardo, reitero el agradecimiento y un abrazo en nombre de todos y todas los integrantes de Merlo con Todos, y bueno, a escucharlo, que va a ser un placer sin dudas. Y gracias, compañero. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a los compañeros y a las compañeras. Esta es mi primera unidad básica virtual. De hecho, es mi primera unidad básica en muchos años. Y estrenarla en modalidad virtual me hace acordar a aquellos viejos militantes del primer peronismo que venían a visitar las unidades básicas que inaugurábamos nosotros en la vuelta de la democracia. Así que solo le pido a Dios que ustedes me traten a mí mejor que de la forma en que yo traté a esos viejos militantes. Uno con el tiempo aprende que las experiencias se acumulan. Les reitero el agradecimiento, es un día muy especial para los ambientalistas, para los trabajadores del SEAMS, te agradezco el saludo. Agradezco a Gustavo Cortés, amigo de militancia de la juventud. Alguna vez nos detuvieron juntos, y no por estar borrachos, sino por hacer militancia política. Así que es un buen recuerdo que se puede comentar. Y es interesante el enfoque desde los residuos. Yo les agradezco mucho que, habiendo en el tema ambiental tantos temas llamativos, tantos temas que están en la agenda mediática, hayan elegido el de los residuos, porque está íntimamente vinculado a la gestión cotidiana, a la vida de las ciudades, a la vida de los pueblos, y también porque nos ofrece experiencias de las que aprender, como bien señaló Luis, aprender de aciertos y errores de las gestiones locales en los más de 40 años de experiencia de gestión de residuos del área metropolitana. Incluso, de hecho, la única norma
que hay en la provincia de Buenos Aires que menciona el área metropolitana. Es una ley metropolitana para darle un encuadramiento normativo al SEAMSE y al modelo de recolección de residuos, de gestión de residuos. Los que somos viejos nos acordamos que antes los residuos se quemaban en el fondo de casa. Lo que no se comían las gallinas, se hacía un pozo y se quemaba. Y esto multiplicado por cientos de miles generó un problema ambiental muy serio que en la década de los 70 requirió una solución estructural. La Academia de Ciencias convocó a concursos de proyectos y terminó ganando este proyecto, la de creación de lo que en ese momento se denominó un cinturón ecológico. ¿Cuál era la idea del proyecto inicial? El cinturón ecológico iba a replicar en anillos lo que en ese momento era el camino de cintura, llevando infraestructura básica en anillos hacia el interior de la provincia, expandiendo el área metropolitana. ¿Cómo se llevaba esta infraestructura básica? A través de un cinturón, estableciendo centros de disposición final de residuos y llevando a esos lugares infraestructura de transporte, de iluminación y de gestión de residuos, creando entre centro y centro áreas parquizadas. La idea, con el tiempo, es interesante ubicarlo, estamos hablando de la década del 70. Argentina no ratificó el convenio de humedales hasta un par de décadas después, y entonces, en el momento de establecer la disposición de los rellenos, se pensó que los pantanos o las tierras bajas eran los mejores lugares. De ahí tenemos uno de los primeros errores, derivado de la información científica deficiente. Y este es el primer consejo. Las decisiones ambientales en la gestión tomémoslas con la mejor información científica disponible. Tratemos de resistir temprano y tratemos de resistir el anuncio fácil. ¿Por qué generó esto? La idea de recuperar a través de la instalación de rellenos con disposición controlada que permitiera parquizar los alrededores, llevar estructura y establecer en que elimináramos humedales, que en definitiva tierras bajas espantan eso, eliminamos zonas de transición. Y esto explica los litigios que tuve en Domínico y Ensenada. Se aprendió de esa experiencia y se mejoró con lo que ustedes conocen hoy en el Camino Parque del Buen Aire, con el tratamiento recibido en Catán, mejoró la tecnología y mejoró la información. Y este aprendizaje es crucial para entender la relación entre decisión política e información científica, donde se puede mejorar continuamente. Se puede mejorar continuamente. El SEAMSE tenía una vieja norma, la 9111, que estableció un área metropolitana entre la ciudad y los partidos del conurbano para tener una unidad de gestión que fuera sustentable desde el punto de vista económico-financiero. Y esta es la otra experiencia de la que hay que aprender. La estamos padeciendo ahora con la pandemia, donde la discusión sobre el área metropolitana pone en valor cómo gestionamos espacios que son territorial y políticamente distintos, pero tienen una circulación económica común. Y entonces obliga a pactar o a coordinar políticas comunes. El SEAMSE es una experiencia, aunque parezca a veces que no, exitosa de coordinación interjurisdiccional. Necesitas, en algunos casos, tomar decisiones que impliquen acordar espacios políticos mayores al de la gestión local. Esto lo vamos a ver en sistemas de consorcio para generar radicación de empresas, y el exitoso que tenemos en 40 años es el SEAMSE, que se ha ido expandiendo y ha ido incorporando más unidades políticas. Son más de 40 municipios hoy que operan dentro del sistema SEAMSE, porque posibilita una gestión más eficiente y una reducción de costos. En el momento de la concreción del modelo SEAMSE, la idea que había de la basura es que la basura se entierra.
la basura iba a la vereda y de la vereda pasaba a ser propiedad del sistema de disposición. Estaba penado en la ley que una vez que el residuo fuera puesto en la vereda, se le diera un destino distinto que no fuera el entierro. Y esto es importante remarcarlo porque había una decisión técnico-política, porque no había ni información científica ni disposición técnica para hacer otra cosa. Pero esto era a fines de los 70. A fines de los 80, democracia y tecnología mediante, empezamos a entender que había soluciones más eficientes. Y también apareció otro problema, que era el costo. De cada 10 pesos que se gasta en un sistema GIRSU, 3 pesos son el sistema, 7 pesos es el sistema de disposición controlada. Parece exorbitante la diferencia. En algunos casos internacionales, Japón, por ejemplo, es 1,10 y tiene que ver con la tecnología, con la disposición de tierra. Y eso, que los gobiernos locales, los municipios de la democracia, empezaran a presionar a los gobiernos centrales para encontrar soluciones que fueran menos costosas, porque enterrar basura no se ve. Recolectar basura solo deja problemas políticos cuando no se hace, pero no deja beneficios cuando se hace eficientemente. Así que ahí aparecen algunos desafíos de la gestión GIRSU. En el 2006 llegamos a una nueva ley, una ley de presupuestos mínimos de gestión de residuos sólidos urbanos, que estableció, al contrario de la disposición inicial, que cuanto más cosas pudiéramos hacer con la basura antes de llegar al relleno, era mejor para nosotros. Entonces estableció un sistema, un principio de separación inicial o separación en origen. Le impuso a los habitantes del área metropolitana, porque también se sancionó previamente una ley similar en la ciudad de Buenos Aires, la obligación de separar en origen, obligación que debía ser reglamentada por los municipios. Esta separación en origen implicaba secos por un lado, húmedos por otro lado. Húmedos son generalmente orgánicos y restos de comida, y secos todo aquello que es pasible de recuperación y de reciclado. Si se instrumenta un sistema de separación en origen, necesariamente tenemos que tener un sistema del paso posterior que es recolección diferenciada. Un para secos y un para húmedos. Con un leve aumento en el sector, en el presupuesto de transporte, tener una minimización en la cantidad de residuos que van a disposición final y la posibilidad de reuso o recuperación de los secos. Acá aparece la necesidad de otro de los del 2006 que no estaba en la de educación. La ley provincial de 2006 y uno de los obligados a generar son municipal de la educación vecino. El residuo no se genera solo. Y es ese, aunque no lo pongan los principales déficits de los gobiernos locales, la educación ambiental. Aquí en el mundo, el déficit el eslabón más débil del sistema GIRSU es la separación inicial. Ustedes lo ven, el segundo paso lo ven en la calle, son los camiones de recolección. Si está estos sistemas de separación, recolección de secos y recolección de húmedos. Con los secos tenemos plantas de acopio, que establece la misma ley, plantas de separación y de recuperación. En general se trabajan localmente, y este es otro punto para aprender de la experiencia. Durante las dos gobernaciones de Scioli, se aprovechó algunas líneas de crédito internacional para establecer pequeñas plantas de separación y recuperación locales. Eran créditos accesibles y eran fácilmente pagables en ese momento, y entonces muchos gobiernos locales
instalaron en sus municipios ese tipo de plantas. Creo recordar en este momento Roque Pérez, San Vicente y Cañuelas. Y ahí tenemos uno de los problemas de tratar de hacer bien cosas en los residuos con poca información. La mayoría de esas plantas no funcionó. Si no tenemos un buen sistema de separación inicial, los residuos que llegan son como materia prima de trabajo de mala calidad. Tenemos un segundo problema que es de escala. Nosotros generamos una cantidad de residuos que va del 0.8 al 1.15 kilos por habitante por día. Pero en realidad hay municipios del conurbano que generan 0.25, 0.30 kilos de residuo por habitante por día. El volumen de residuos no llega a justificar el funcionamiento continuo de estas plantas. Al día de hoy, de las tres plantas que les mencioné, que son las que me acuerdo ahora, 2 están cerradas y una trabaja una semana. La inversión se perdió y la experiencia fue frustrante. Volvemos nuevamente a la necesidad de pensar regionalmente o consorciar actividades con los municipios. Y otro consejo, otra experiencia, no todo lo que nos venden los organismos multinacionales o no todas las soluciones que nos plantean tienen que ver con los problemas que tenemos. Así que tener un buen diagnóstico del problema ayuda a saber cuál es la solución que se va a buscar. Las soluciones de gestión local para ese nivel son muy adecuadas para los problemas de las decisiones europeas, pero no tiene que ver ni con el desarrollo económico industrial nuestro, ni con el desarrollo local nuestro. ¿Y por qué me refiero al desarrollo económico y local? Porque en la Argentina los municipios tienen más volumen de residuos por habitante por día en razón de la mayor cantidad de habitantes que tiene el municipio. Es decir, un municipio como Merlo produce más residuos por día por habitante que un municipio como Roque Pérez. Y esto tiene que ver con el desarrollo económico local. Los municipios pequeños tienen menos acceso al consumo y tienen menos acceso a salarios industriales. Por lo tanto, generan menos residuos. Y ahí aparece otro punto de nuestra educación ambiental. Nosotros no hemos podido desacoplar nuestro modo de producción y consumo a un modo eficiente. Porque hay 2 puntos de nuestra ley del 2006 que no estamos pudiendo cumplir eficientemente en la provincia. El primero es que los residuos son resultado de lo que consumimos y lo que producimos. Y si el que produce no lo diseña de modo eficiente y genera mucho residuo, porque prefiere que haya un packaging interesante, bonito, voluminoso, y si nosotros cuando elegimos sin pensar en la eficiencia o la sustentabilidad de lo que vamos a consumir, terminamos generando un volumen mayor del que debería producir un consumo sustentable. El área metropolitana, Capital Federal y zona norte, volumen de residuos por persona por día superior al de Nueva York. Y el primer cordón urbano y la ciudad de Buenos Aires tiene un promedio de residuos diarios superior a la media europea. Y esto no significa que somos tan ricos como ellos, sino que somos ineficientes en nuestro modo de producir y consumir. Y requiere sí una revisión muy seria, no solo en la parte de educación ambiental, sino en el modo en que regulamos la responsabilidad de los productores. A finales de la década 2010-2020, hubo algunos ejercicios locales de establecer ecotasas, es decir, tasas ambientales vinculadas con el volumen de residuos que potencialmente generaría el productor o el comercio que hace la primera puesta en mercado del producto. Algunas experiencias lo vincularon con ingresos brutos, otras con el volumen de compra. No terminaron siendo exitosas, creo. Obviamente fueron recurridas judicialmente. Hay algún caso que todavía espera resolución de la Corte Suprema de Nación, pero en la experiencia comparada el principal inconveniente de ese sistema es que si se va a establecer una exa
El punto es, si un gobierno local establece una ecotasa, la ecotasa tiene que estar vinculada con un servicio posible o potencial. El servicio posible o potencial de una ecotasa es la externalidad que genera el residuo, que genera el productor cuando hace el residuo. Es decir, los residuos, cuando van a un relleno sanitario, tienen que ser no solo enterrados con las medidas sanitarias, sino que tiene que haber una guarda, una tutela, un cuidado hasta 30 años posteriores al cierre. Un kilo de residuo cuesta, a ver, según habíamos sacado la cuenta, el empaque de una caja de zapatillas Adidas para hacer el poscierre de ellos cuesta lo mismo que la zapatilla. Entonces, ¿quién va a pagar ese servicio? No lo paga el productor de la zapatilla, ni siquiera lo paga el consumidor de la zapatilla, lo paga el presupuesto general. Por eso la necesidad de separación inicial, pero también de prestar atención a la regulación de la responsabilidad del productor. El punto siguiente es, si ya separamos los secos y nos queda la transferencia de los húmedos van a plantas de transferencia, donde se comprimen, se genera la posibilidad de reducir volumen, y de ahí se transfiere al centro de disposición final. En los centros de disposición final, y Merlo está disponiendo en este momento el norte, como sabe ahí Gustavo, que trabaja con nosotros, se genera el pesaje y los municipios pagan por peso, por peso de residuo tratado, y se procede a su entierro. Entierro en celdas controladas, celdas que son obras de ingeniería, son celdas estancas, tienen canales de corrimiento para la escorrentía de los lixiviados, con membrana geotextil y tratamiento químico para evitar el olor, acelerar la descomposición. Y terminado el relleno se impide el contacto con el oxígeno. Logramos entonces con eso acelerar la descomposición, pero no termina ahí el procedimiento de un relleno sanitario. A través de los rellenos sanitarios, con ese resultado de enterramiento, actualmente estamos produciendo en norte biogás, energía eléctrica, estamos produciendo compost, estamos produciendo ecoladrillos, recuperando de neumáticos material para pavimento y para construcción. Del total de residuos que llega a un relleno sanitario, en la Argentina se está recuperando entre el 11 y el 17% de los residuos. El origen de los residuos, zona norte de la ciudad de Buenos Aires, zona norte de la provincia de Buenos Aires, del área metropolitana, y de la ciudad de Buenos Aires. En general, la recuperación de residuos en el área metropolitana, provincia de Buenos Aires, queda reducida a los ecopuntos, polos verdes o centros de tratamiento de recuperación de carácter local y de las cooperativas locales. De eso no tenemos datos, por lo menos en el SEAMSE, porque la única forma de calcular los datos que tenemos de ese sector es por los volúmenes de residuos que nos llegan, y no ha habido un descenso de volumen de residuos. En los últimos 30 años, haciendo el seguimiento de volúmenes y composición de residuos, los momentos en que hubo un descenso de volumen tuvo que ver con crisis económicas y no con aplicación de tecnologías que fueran concordantes con el objetivo de reducir. En este momento ha habido una expansión en el área atendida. Se han incorporado este sistema GIR, su sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos, municipios del Cuarto Cordón. Se está trabajando con municipios como Luján, se han establecido plantas de separación, tratamiento y disposición final en Ezeiza, en Mar del Plata. Sin embargo, seguimos estando muy atrás de lo que la tecnología nos pide. No estamos cumpliendo con la ley del 2006. En la ley del 2006 se estableció un capítulo de regionalización y apuntaba a el establecimiento de polos ambientales provinciales. ¿Por qué digo que no estamos cumpliendo? Porque la ley del 2006, cuando se pensó que
el polo ambiental, lo que hoy conocemos como un relleno sanitario, no fuera la terminación del circuito, no fuera la terminación del proceso. Se pensó que si establecíamos la responsabilidad del productor, si separábamos en origen, si cumplíamos con las 3 R's de reusar, recuperar y reciclar, los polos ambientales regionalizados a través de acuerdos con los gobiernos locales podían servir como centros de experimentación y generación de nuevos emprendimientos. 15 años después vemos que esto que surgió en comparación con la idea europea, hoy se denomina economía circular. Vemos que lo que eran rellenos sanitarios o centros de disposición en otros países hoy se transforman en lugares de emprendedurismo, de experimentación, de generación de nuevos productos. Mientras nosotros tenemos todavía que cumplir con nuestra ley de gestión de residuos sólidos urbanos, hoy tenemos un debate en la Unión Europea, digo tenemos por nuestras vinculaciones comerciales. Ustedes recordarán que al final de su mandato Macri publicó un decreto que permitía la importación de basura recuperada. La Unión Europea ha regulado la condición en que un residuo deja de tener la calidad de residuo para volver a ser materia prima recuperada y reingrese al mercado productivo. Nosotros debemos plantearnos en la provincia de Buenos Aires una regulación nueva, más profunda, ir al hueso con algunos temas como envases, empaques, el seguimiento del daño ambiental, los informes de evaluación de daño ambiental, la responsabilidad extendida del productor, porque todo lo que enterramos son recursos económicos que no estamos aprovechando, y porque nuestras economías en espejo de los países vecinos, de la Unión Europea, la propia China está estableciendo estándares ambientales mucho más altos de los que nosotros tenemos en este momento. Tenemos que pensar que los residuos son fuente de generación de ingresos y los podemos trabajar regionalmente y con volumen suficiente. Que los lugares que son rellenos tienen que ser lugares de producción. Hoy, en el Día del Ambiente, en el SEAMSE, inauguramos y pusimos en funcionamiento una nueva central térmica, inyectando 5 megavatios a la red nacional, al sistema integrado interconectado nacional. En un proceso que no solo genera esta energía eléctrica, sino que tuvimos la primera experiencia exitosa de biodigestores para pequeños gobiernos locales, para pequeñas unidades productivas, con la elaboración de abonos que aceleran el crecimiento de las plantas, derivado todo del mismo proceso de recuperación de residuos, de tratamiento de residuos orgánicos. Menciono esto porque un polo ambiental puede ser también un polo ambiental productivo, un centro de experimentación, un centro de desarrollo de ideas vinculadas con las necesidades de la gestión local y con la interrelación de lo que el área metro puede dar al interior de la provincia. Gustavo, Luis, si tienen preguntas, si me quieren echar ya, si puedo tomar un mate mientras ustedes me consultan algo. Hay uno de los compañeros en el chat, el compañero Julio Mora, consultaba si el SEAMSE estudia otros tipos de TF, generación o plasma. Sí, Julio. SEAMSE tiene un área que estudia alternativas de ese tipo. En general tenemos varias limitantes. La primera limitante es el costo. La primera limitante es el costo. A nadie, no se le escapa a nadie la crisis económica. El SEAMSE trabaja con una tarifa que le cobra a los municipios, que es una tarifa subsidiada. La provincia y la ciudad terminan aportando, haciendo aportes extras de capital que van entre 5.000 y 8.000 millones de pesos por año para subsidiar el costo de tratamiento de residuos. Este sistema actual
es caro para los municipios. Yo les decía que por cada 3 pesos que cuesta el servicio de recolección, cuesta 7 o el servicio de otros sistemas son más caros, la de valorización. La última vez que que hubo y que la ciudad de Buenos Aires modificó su ley de basura cero para permitir poder avanzar en el incendio. En el momento, 160 millones de dólares la instalación de una usina térmica. El otro problema es la licencia social. Hubo mucha oposición de los movimientos ambientalistas, mucha oposición de los movimientos sociales, porque, como les señalé al principio, si no tenemos un buen sistema de separación de residuos que nos permita recuperar hasta lo último, reciclar hasta lo último, estamos quemando recursos de los movimientos. Y en ese punto, tanto la Iglesia Católica como los movimientos sociales y los movimientos ecologistas en Ciudad de Buenos Aires interpusieron una medida cautelar que frenó la ley y ahí se cayó cualquier posibilidad de explorar tratamientos alternativos como la valorización energética. Y está claro que si no es SEAMSE por el volumen de residuos y por los socios que tiene, es una sociedad constituida por la ciudad y por la provincia, no hay quien pueda llevar adelante un emprendimiento de ese volumen. Para Marcelo Chumbita, la metodología de Trenkelauken es una metodología apta para el volumen de residuos de la ciudad. Exitosa temporalmente, porque pudo hacer las etapas previas. Los éxitos de ese tipo de metodologías tienen que ver en realidad con una ciudadanía que acepta de buen modo, que cumple con la separación, con gobiernos que aplican las sanciones. Uno de los problemas más difíciles en la gestión es sancionar al vecino que no separa. Alguna de las cosas más complicadas y enojosas es aplicarle una multa al vecino que saca una bolsa rota. El sistema sancionatorio del residuo domiciliario es enojoso en cualquier parte del mundo. Hace unos años en California aplicaron un sistema para incentivar a los vecinos de etiquetas por bolsas. Le daban una cantidad de etiquetas para pegar en las bolsas. En California pagan por volumen de residuo depositado. Entonces, dentro del impuesto anual les giraban al vecino una cantidad de etiquetas para que pusiera en cada bolsa que depositaba una etiqueta para saber que era parte de su presupuesto de residuos. Obviamente que de año a año las etiquetas eran menos para inducirlo a reducir. El sistema fracasó porque los vecinos en California, educados y convencidos del cuidado del medio ambiente, empezaron a tirar la bolsa en la casa del vecino de al lado para que la multa se la aplicaran al otro. El sistema de seguimiento del residuo domiciliario tiene esas complicaciones. Y imagínense lo que sería recorrer las calles de Merlo y viendo qué vecino sacó qué bolsa y qué componente tiene la bolsa. Las reacciones que tendría. En la ciudad de Buenos Aires lo intentó hacer Aníbal Ibarra cuando fue jefe de gobierno, que anunció un sistema de bolsas marrones y bolsas verdes. Y hubo un reclamo tan fuerte y tan violento que ni siquiera llegó a promulgar la norma. Trenkelauken lo puede hacer porque logró convencer y porque está muy vinculado a sus necesidades productivas. En los municipios del interior del país, donde ustedes ven que hay un buen tratamiento del sistema de los residuos, Ciudad de Mendoza, por ejemplo, van a encontrar que hay una conciencia muy clara de la fuerte conexión que hay entre un buen tratamiento ambiental y la economía local. Bueno, sí, yo viví 2 años en la ciudad de Trenquelauquen y la distinta cultura que tiene el
vecinos del interior de la organización. Nosotros teniendo grandes centros de producción y de recolección como Quilmes o Lomas de Zamora, no hemos podido implementar con los gobiernos locales sistemas similares al que tiene Rafaela. Yo no sé si alguno de los compañeros tiene alguna duda o consulta que quieran hacerle a Gerardo. Bueno, en algún momento me comentó sobre la labor que están haciendo en el SEAMSE. Hemos estado también visitando. Gustavo en algún momento nos llevó, fuimos con una comisión por un grupo que teníamos, conocimos lo que son las plantas de tratamiento, lo que es el relleno. La verdad que es impresionante el impacto visual de conocer realmente dónde termina lo que generamos en casa. Cambia la mentalidad y nos hace replantearnos un montón de cuestiones. En el foro de ambiente, por ejemplo, ahora estamos tratando de empezar a pensar políticas, justamente como decía usted, de reeducación del vecino, de nosotros primero, para poder trasladar la experiencia, generar el compostaje en casa, la separación, y de última buscar un circuito alternativo cuando el Estado no lo ofrece, con algún compañero que a veces trabaja en la economía informal, que son cartoneros y demás. Estamos pensando todo ese tipo de políticas y bueno, preparándonos para un futuro donde tengamos que lidiar realmente con el problema de lo que es un Estado, ¿no? En el caso de una localidad de Merlo tan grande que tiene muchísimo déficit. Gustavo me comentó en algún momento también que conoció lo que era Mendoza. Mira, Carlos, yo te diría... Sí, dígame. Yo te diría que hay muchos desafíos en ese punto. El primero es cómo incentivar al vecino. ¿Un sistema de premios o un sistema de castigo? ¿Cómo funciona mejor el ciudadano? ¿Con el sistema de premios o con el sistema de castigos? ¿Cómo incentivarlo? Aparte de la educación y de hacerlo sentir que es parte de un proceso virtuoso, ¿qué incentivo tendría para él separar o reducir? Y esto es crucial porque uno llega a casa cansado y la verdad que no tiene ganas de andar sacando una u otra bolsa o tira la yerba arriba del cartón porque no presta atención. Ese es un punto crítico. Hacerlo sentir que es parte de un proceso virtuoso. El segundo es cómo le compensás el esfuerzo a una ciudadanía que está cansada de décadas. En algunos casos, la reducción de volumen de residuos o la separación de residuos los hace participar en algún tipo de beneficio vinculado con la reducción de tasas, o hay algunos casos de municipios en la Argentina que el municipio se hace cargo de todo el proceso de separación diferenciada, recolección, acopio y venta, y le hace participar un poquitito en el resultado de la venta. Económicamente no le mueve la aguja al vecino, pero siente que es parte de un proceso y que tuvo una devolución. El otro punto es pensar al cartonero no como cartonero, sino como una persona que se incorpora a procesos productivos. Y ahí vos necesitas lograr un flujo económico relevante. Si no tenés una ley de envases y una ley de responsabilidad extendida del productor, donde el costo de la botella de plástico que va a la calle, que va a la basura, el que la termina pagando la ciudadanía en general, no se lo cargas al productor, en esa tasa utilizás para hacer una reingeniería de los procesos de cartoneo, te va a costar salir de ese circuito de reproducción de la pobreza. Necesitas que alguien se haga cargo del costo de esos residuos que el sistema económico pone y que pagamos todos. Bueno, muchas gracias por el aporte. La verdad, todo esto es información muy valiosa que uno va tomando nota y que vamos a ir trabajando. Creo que el compañero Gustavo
Gustavo Cortés, mayor, pues tenemos dos Gustavo Cortés en los grupos. Me había hecho una consulta, no sé, Gustavo, si tenés por ahí como para consultar. Una reunión en Malvinas Argentinas, donde asistieron gente de Brasil, y se notaba que la problemática de la separación en origen era muy difícil. Había fracasado en Brasil, y tomaba como experiencia que la gente, de acuerdo a la idiosincrasia de cada país, es muy difícil que la gente separe en origen, porque mezcla todo. Entonces se decía que esto es más profundo, esto era ir hablando, insertando el tema del medio ambiente desde que el chico es pequeño, en el jardín de infantes, en el primario, para que las futuras generaciones se vayan concientizando de que había que separar el origen. Nos pasaron de Holanda, en el cual tienen las maquinarias necesarias para que una sola máquina iba separando los residuos que llegaban. Vale decir que es muy del año 2013-2014, estamos haciendo encontrado solución. Por ejemplo, y vemos antes de llegar a Varadero, el lado derecho, viniendo de allá hacia acá, por Panamericana, basura a cielo abierto. Se lo ve claramente, o sea, sin tapar, después lo taparán, pero se lo ve y da muy mala imagen, no solamente mala imagen, sino perjudica al medio ambiente. Se hablaba sobre trenes que iban a llevar, como en el futuro, basura al interior, pero también el interior se iba a negar a eso, porque no hay municipio en su territorio. Entonces es difícil esto. Yo creo que evidentemente algo hay que hacer, pero pasar para profundizar por la concientización de nuestros ciudadanos, digamos, empezando por los colegios, enseñándole, recalcándole cuál es cómo perjudica el tema de los residuos, lo que perjudica una pila, la contaminación que produce una pila en 30.000 litros de agua. O sea, hay una serie y al final se quedó en la nada. Ya por ese entonces, San Miguel estaba en contra del Ciance. ¿Por qué? Porque ya la parte que daba al fondo, que daba calle a San Miguel, iban llegando olores a San Miguel. Eso lo decía el secretario de gobierno por ese entonces de San Miguel. Entonces se hace muy difícil. ¿Cuál cree Pablo que sería una solución concreta para evitar este tipo de cosas, sabiendo que nuestra idiosincrasia hace muy difícil separar el origen? Nosotros creíamos que en ese momento, se decía que había que empezar no de arriba para abajo, como decía un compañero, sino de abajo para arriba. Empezar primero concientizando a la gente joven, que vaya tomando conciencia, y varía un poco esa idiosincrasia que tenemos de amontonar toda la basura en una sola bolsa, sino separar en origen, que sería lo mejor, pero es muy difícil. En Brasil había fracasado, según decía esta representante, y nosotros notamos que acá también se hace muy difícil separar el origen. Entonces, ¿cómo ve la solución concreta, compañero, en función de... Porque por más que para que no filtre esa basura. Si podemos reenviar la pregunta, así le damos espacio a que nos responda. Sí, si bien sabemos que tienen plástico de alto micronaje para que no pase a las corrientes de agua internas, ¿cuál es sería
factible de la idiosincrasia para... Muchas Gracias por la pregunta, gracias. Alberto. Pésimo, de visita. Y me cobraron el envase. ¿Qué harías vos, productor, si yo que vos le vendés al chino y te digo, cuando me lo devuelvas, te devuelvo la taza? De envase de cerveza, de envase de coca, de cartón de leche. ¿Qué harías vos? ¿Lo dejás así? Claro. Supone que lo dejás así, pero yo le digo al vecino, vecino, el cartón, la botella de plástico, la botella de vidrio, que el chino no le pida o que el fabricante no le pida, si usted me la trae al centro de acopio municipal, yo le devuelvo tanto. ¿La tirás a la basura? Yo estoy de acuerdo, me parece, como decía de los inversos. Esto de ponerle un precio al envase cuando sale al comercio y darle la posibilidad al chino o al vecino que si no lo quiere juntar Coca-Cola, lo junte él, funciona en muchos países de Europa. Funciona de modo relativamente eficiente, es un modo de incentivo para uno y de castigo para otro, y es un modo, es uno, puede haber varios, pero me parece interesante discutir y avanzar. Educación ambiental, sí, pero también responsabilidad de los fabricantes y de los comerciantes también. Muchas gracias. Clarito, la verdad. Pero Tengo otra pregunta. Una mención. Hacerle los olores, los olores. Cuando San Miguel pudo, dejaron de sentir olores. Muchas veces nos manipulan con temas ambientales para tapar la ineficiencia de sus gestiones. Discutamos sobre datos. Discutamos sobre datos. Y es cierto también lo que dice el compañero, ¿qué municipio querría tener un basural? Por eso no hay que tener un basural. Hay que pensar el residuo como recurso, pensar regionalmente, pensar en que podemos tratar en esos centros los recursos y transformarlos en centros productivos. Hoy en el SEAMSE Norte vos viste, tenés producción de energía eléctrica, producción de coladrillos, recuperación de residuos. Estás desarrollando distintas actividades económicas porque tenés lo que antes llamabas residuo, hoy lo tenés como materia prima a tu disposición. Tenemos que pensar nuevos centros. La ley del 2006, en ese sentido, es una buena ley porque establece polos ambientales provinciales, regionales, con una compensación económica para el municipio que lo recibe. Entonces, planteándolo de un modo idílico, pero legalmente factible. Si yo le propongo al municipio X que la provincia va a instalar un polo ambiental provincial, que lo va a compensar económicamente, y que en ese polo se va a producir energía, se va a recuperar plástico y se van a instalar fábricas que van a utilizar ese plástico recuperado, etcétera, etcétera. Yo creo que el municipio lo pensaría mucho. Entonces, no es que los vecinos no quieran recibir residuos, es que no le están ofreciendo nada que valga la pena aceptar. Gerardo, discúlpame una consulta, ¿no? Estoy escuchándote y veo un tema. Me estabas hablando del tema de los plásticos reciclados, eso tiene un límite de reciclaje.
me parece que es la idea de pasemos a un envase que podamos usar una y otra vez, dejar de usar los plásticos. Es algo complicado, es complejo, porque como ustedes lo dicen, es un tema de entender que está el conjunto primero y después el individuo y dejar de pensar en uno mismo como el centro del universo. Pero tendríamos que ir por ese lado, porque plástico, si no, vamos a estar en el mismo problema. Se te va a complicar después el reciclaje nuevamente en algún punto. O sea, creo que son 3 veces, ¿no? ¿O me equivoco? Corregime, por favor. Sí, hay distintos tipos de plástico, muchos de ellos no son reciclables, hay algunos que son de un solo uso, y es cierto que en parte de la transición que tenemos que hacer es, si podemos elegir entre plástico y vidrio, elijamos vidrio. Pero esto también es parte de la discusión con el productor, y ahí también lo tenés que incentivar, porque ¿cuál es la forma de incentivar o de corregir? Tenés que empezar a manejar tu política fiscal, tu política tributaria, de manera tal que, aparte de recaudar, te permita orientar las acciones. Y en gestión pública es el vidrio, la tasa sobre el vidrio será 1 y la tasa sobre el plástico será 4, será 7 o será 8, cosa que si el productor quiere gastar más en plástico, es su responsabilidad, pero lo estás orientando a que tome una decisión. ¿Y por qué digo colocarle una tasa y puede ser criticado porque es impuesto y todo eso? Porque ese productor está recibiendo un servicio que es que yo, gobierno, yo, Estado, estoy disponiendo, estoy juntando la botella vacía, la estoy subiendo a un camión, la estoy llevando a un centro de disposición, la estoy enterrando, la estoy tratando y la voy a cuidar por 30 años o 40 años y él no está pagando nada por eso. Por eso digo que las ecotasas tienen que tener esta función de hacer pagar esta externalidad que hoy lo está pagando el sistema productivo y orientarlo a su vez de una manera virtuosa hacia una producción responsable. ¿Puedo meter la cuchara? ¿Puedo meter un cachito la cuchara con respecto a los envases? Vamos con la última y vamos cerrando para liberar al compañero también. Así que te doy la palabra, Julio. No, lo que quería era acotar algo al respecto, con respecto a los envases, que estaban hablando, como conozco el tema. El tema de los envases de vidrio, los envases de plástico, tiene, aparte de lo que dice Gerardo con respecto a las acciones desde el Estado, de cualquiera de los estados, hay un tema desde la población. Cualquiera que le pregunten las distintas características del plástico o del vidrio, siempre gana el vidrio, en costo, en calidad, en recuperación, en reciclo. Dura muchas veces, no es tóxico, no genera ningún tipo de gases, se recupera fácilmente, tiene todas las ventajas. El problema más grave es por qué el industrial lo fabrica al plástico y no al vidrio, por alguna de las razones que dijo Gerardo. Y hay otra muy, muy importante, que es porque se lo compramos. Si nosotros no le compramos envases de plástico, fabricaría de vidrio, porque nunca va a perder. La base está en la educación de aprender a comprar lo que uno necesita y lo que quiere, no lo que contamina. Esa era la acotación solamente. Muchas gracias, Julio. Bueno, queríamos agradecerle, Gerardo, por el tiempo que nos dedicó. La verdad que toda esta información es de mucha utilidad. Teníamos al compañero Gustavo Cortés también que quería mencionar unas palabras, así que Gustavo, si estás por ahí. Estoy acá. Bueno, en principio, bueno, agradecer a las compañeras y a los compañeros que participaron. Este es un tema que no alcanza con el tiempo limitado que a veces tenemos para exponerlo, pero fue más que claro. Gerardo, bueno, que te voy a agradecer, amigo, hermano, por estar. Y no solamente quiero agradecerte, sino comprometerte. Nosotros estamos empeñados en que, al menos en Merlo, el 5 de junio deje de tener sentido para que todos los días sea el Día del Ambiente y empezar a laburar en serio. Sabemos que hay que formar, hay una herramienta nueva, que todavía no la he visto, que es el tema de la nueva educación ambiental, que se aprobó como ley en estos días. Quiero meterme en eso y ver cómo es. Creo que esto es una herramienta que puede llegar a servir, pero creo que también, más allá de la formación a nuestros conciudadanos, también tenemos que
ofrecerle no solamente los incentivos, sino la claridad de que el esfuerzo de ellos también está replicado por el Estado. Porque yo siempre digo, de nada sirve que yo se pare en mi casa si después viene el cola de pato y mete todo en el mismo camión, lo compacta y lo lleva al relleno. La separación tiene que tener también una recolección diferenciada y para esto hay que trabajar. Ojalá que en un plazo no muy lejano podamos en conjunto trabajar en un polo ambiental acá en nuestro distrito que sea regional, donde podamos no solamente darle un mejor tratamiento a los residuos, sino generar trabajo, porque esta es una de las cosas que por ahí no se mencionó. Pero todo este proceso genera algo que hoy falta y que escasea, que es trabajo. Mil gracias por estar, Turco. Nada, te vamos a seguir jodiendo porque este es un tema que muchas compañeras y muchos compañeros están muy interesados en poder aprender, en poder compartir cuestiones, compartir proyectos y laburar en el tema. Gracias y gracias a todos y a todas por haber estado. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias también a los chicos que estuvieron trabajando en los videos, que estuvieron trabajando todo este tiempo con las convocatorias, en las redes sociales, que armaron los flyers, que tuvieron un trabajo muy importante, por esto no solamente del foro, sino todos los que acompañaron y todos los que lo hicieron posible. Así que bueno, esperamos estar viéndonos pronto y vamos seguramente a salir con nuevas ideas. Una vez más, Gerardo, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Les quiero dejar un mensajito final. El año que viene se cumplen 50 años del mensaje ambiental de Perón a los pueblos del mundo. Es una buena oportunidad para retomarlo como una hoja de ruta en temas ambientales y en temas políticos. No lo abandonen. Muchas gracias.